Hay una persona que preguntó por un sueño y nosotros lo que vemos, lo que percibimos es que no tenemos que interferir. La persona tiene que trabajar sobre la energía del sueño íntimamente, con su propia conciencia, con sus fuerzas, con lo que ella pueda convocar. Nosotros percibimos que si nos ponemos a trabajar con este sueño, se va a diluir lo que ella tiene que hacer, va a ser interferido. Hay una leyenda o tradición que dice que antes del fin de los tiempos resurgirá el conocimiento atlante para el crecimiento de la humanidad y el comienzo de una nueva edad. ¿Puede ampliar? Afortunadamente no va a ocurrir esto, porque si ocurriera esto, alguna vez charlamos de esta cuestión. Si esto pasara, ya no habría salida, porque los atlantes estaban muchísimo por debajo de nosotros en términos evolutivos. La conciencia en la época atlante era una conciencia polarizada en las energías emocionales, astrales, un mental muy limitado, a pesar de que hoy todavía tenemos un nivel mental muy limitado, en aquella época era muchísimo más limitado. Entonces, resurgir el conocimiento atlante sería ir para atrás, si esta humanidad, para enfrentar una nueva edad, si para asumir un nuevo ciclo tuviera que recurrir a ese conocimiento, quiere decir que la humanidad está involucionando. Entonces, por más que la situación en el planeta sea una situación grave, caótica, irregular, desequilibrada, desequilibrante, desarmonizada, desarmonizante, así todo hay una porción de la humanidad que va asumiendo el crecimiento que le corresponde para esta etapa de la transición, para esta etapa del planeta, para esta etapa del sistema solar. Entonces, afortunadamente, este tipo de cosas son como fantasías. Hay personas que estimulan en otros este tipo de fantasías, hay personas que alimentan en sí mismos este tipo de fantasías, creen que todo lo que ocurrió en la época lemur, atlante, egipcia, maya, es todo más elevado que ahora, más oportuno, más profundo. Y a tal punto no es así, que lo que antes solamente conocían los iniciados, hoy lo conoce cualquier persona. Porque la humanidad llegó a un grado donde aspectos de la vida interna, aspectos subjetivos de la conciencia, hoy son conocidos ampliamente, incluso por aquellos que no tienen nada de iniciados, incluso por aquellos que están en condiciones de rechazar estímulos que los podrían llevar a una condición diferente de conciencia, o nivel diferente de conciencia. Quiero decir, en este momento el conocimiento que hay es muy profundo, muy vasto, muy amplio. Y si tuviéramos que limitarnos a reinstalar, o a revalorizar, o a readaptar el viejo conocimiento para ahora, entonces no habría posibilidad evolutiva ninguna. En un ciclo anterior, del cual no se tiene crónicas, hubo seres en la superficie planetaria que también hicieron experiencias evolutivas de un cierto grado, de un cierto tenor, con determinado tipo de conocimientos y alcances. De hecho, los seres intraterrenos, que hoy estamos intentando comprender, sintonizar, con quienes estamos intentando compartir una visión más profunda y cósmica de la vida planetaria, esos seres intraterrenos en aquellos momentos vivían en la superficie del planeta. Esto rompe con ciertas crónicas, con ciertos aspectos. Esto se mantenía en un estado críptico, estaba velado a la humanidad. Recién ahora, los mismos seres intraterrenos que en aquellos momentos formaban parte de una cultura de superficie que había pasado por un gran avance y también por un gran traumatismo, por el grado de desvío y manipulación de la energía, recién ahora estos seres intraterrenos que hoy tienen una alta evolución están de algún modo estimulando a la humanidad para que conozca, para que pueda acceder a aquella historia, aunque más no sea fraccionadamente, aunque más no sea retazadamente, aunque más no sea en pequeñas dosis, como para que los seres humanos entendamos que la Tierra tiene un pasado mucho más vasto y mucho más profundo que el que incluso la historia ocultista, esotérica, teosófica y metafísica le otorga. Porque
Todo lo que nosotros recibimos como tradición esotérica, ocultista, metafísica, filosófica, es una adaptación simbólica de la realidad de la historia tanto de la humanidad como planetaria misma. Son mónadas de un cierto grado evolutivo porque todavía estaban para hacer experiencias en este planeta, por lo cual está diciendo cuál era más o menos su nivel y qué le podía ofrecer la vida planetaria y qué podían ofrecer ellas a la vida planetaria. Entonces, siempre a lo largo de la historia de la humanidad y del planeta ingresaron tantas monádicas. Algunas tenían un promedio evolutivo superior a la media que la humanidad de superficie ostentaba, y otras estaban por debajo. Entonces este planeta recibió continuamente transmigraciones, migraciones de conciencias. Los seres tenían avanzados algunos conocimientos por sobre encima de la media planetaria, pero así todo tuvieron que pasar por pruebas. En realidad es la definición, la simbología de una tanda monádica de una cierta característica. Si estamos hablando de las civilizaciones que estaban en estado sutil antes de los lemures, esas civilizaciones no tenían un alto nivel evolutivo y la fundación de la jerarquía en ese momento era muy limitada, quiere decir, la instalación del principio jerárquico en el planeta era limitado. Entonces hay distintas observaciones, pareceres o tradiciones respecto a eso. Se supone que eso hace mención a las razas hiperbóreas, razas que antes de que el hombre logró un cierto grado de densificación, estaban polarizadas en lo que ahora podría definirse como materia astral o materia etérica o etérico-astral. En ese momento esas razas lo que sí tenían era un grado de inmunidad respecto al sumergimiento de la conciencia en los niveles más profundos de la vida material. Ese estado que podríamos llamar de inocencia, que se ve alterado cuando la conciencia se sumerge más fuertemente en la materia. Pasa una etapa de cognición donde vienen todas las pruebas. Primero está esa etapa de inocencia, después viene una etapa de cognición, después una etapa de elevación y síntesis. Esa es la curva que hace. Cuando se está en esa etapa de inocencia, los seres no están compulsivamente identificados con las fuerzas materiales, pero tampoco están ante la posibilidad de hacer cierto tipo de trabajo, cierto tipo de expansión, cierto tipo de experiencia evolutiva. Recién cuando se sumergen en el mundo concreto es donde todo ese proceso empieza a darse. Ahora, es lógico que en cada una de las razas se pueda señalar el gobierno de seres superiores, y ahí está simbolizada precisamente la participación de la jerarquía. Conciencias que siempre estuvieron rigiendo la vida planetaria y la vida de la humanidad. Un planeta no vive en un marco caótico. La jerarquía está siempre presente. Sí ocurre que hay aspectos de la fundación de la jerarquía que son mucho más profundos y de correlación cósmica y solar muchísimo más activa, que empiezan a activarse a partir de un cierto momento. Pero la presencia de la jerarquía está dada siempre. Y la jerarquía en definitiva, o las jerarquías, son las conciencias que gobiernan cada nivel, cada plano, cada dimensión, acorde a las necesidades de ese nivel, de ese plano, de esa dimensión. Si es mi alma la que planifica mi vida, tengo dos preguntas. ¿Eso no es libre albedrío del alma? ¿No puede ocurrir que mi alma planifique algo irrealizable o contrario a lo que otras almas planifiquen? Hay como una especie de, a veces, no buscado, no consciente, una especie de movimiento de traspasar a nuestra conciencia interna, en este caso nuestra alma, podría ser a nuestro espíritu, traspasar o buscar ver reflejados en nuestra alma, en nuestro espíritu, aspectos que son propios de la conciencia en el campo de la personalidad y del ego. Nuestra alma no funciona como funcionan en el campo tridimensional, bajo leyes mentales, bajo leyes emocionales, astrales o etérico-físicas, la personalidad y el ego. Nuestra alma no responde a esas leyes, no está regida por esas leyes. Entonces, no está optando por el libre albedrío cuando planifica internamente. La conciencia de cada uno de nosotros, cuando llega a un grado de despertar o de ampliación, entra en sintonía, entra a tener conocimiento profundo de aspectos diversos de la realidad planetaria. Nuestra alma, a partir de un cierto grado de despertar, a partir de un cierto grado de lucidez,
empieza a recibir información del grupo interno con el cual ella está haciendo su experiencia evolutiva. Para quienes no lo sepan, las almas operan en los niveles internos en conjuntos, son grupos de almas. Las almas que están más evolucionadas en el marco de esos conjuntos reciben informaciones y estímulos más profundos en realidad a lo que la situación planetaria ofrece. En un grupo interno de almas, las informaciones respecto a las necesidades planetarias están colocadas, pero no están colocadas como aquí nosotros las vemos en el campo de la personalidad. Ahí las informaciones están colocadas por entidades, por jerarquías, por conciencias de alto nivel evolutivo, que trabajan directamente, estimulando y participando de esos conjuntos de almas. La jerarquía misma planetaria, seres de alta evolución, conciencias expandidas, libres de la prisión material, son las que estimulan a esos conjuntos de almas para que comprendan las necesidades planetarias. Las almas que están más abiertas pueden asumir en el marco del conocimiento y la revelación de esas necesidades planetarias, las almas que están más despiertas, más ampliadas, pueden asumir tareas. Y esas tareas las desenvuelven para ser concretadas en el mismo nivel anímico, en el campo interno de la vida, que son tareas obviamente vibratorias, energéticas, porque el alma no asume en el nivel interno para concretar en ese mismo plano tareas materiales, porque está por sobre encima del nivel material el alma. Lo mismo la mónada, lo que asume para la vida planetaria está en el campo monádico cósmico. El alma cuando está despierta asume tareas para su propio nivel, que son tareas energéticas, un servicio que tiene que ver con distribución de energías, con poner en equilibrio ciertas energías, con acompañar el movimiento, la distribución de ciertas energías, y básicamente asume tareas en el nivel material que ella va a concretar, va a intentar concretar a través del ego, de esa expresión de su conciencia, de esa extensión de su conciencia, es de esa energía reencarnante que va a recibir los vehículos de la personalidad como herramientas para actuar en la materia. Entonces el alma capta en ese nivel, asume para la vida interna y planetaria ciertas tareas. Cuando el ego desencarna, le ofrece armonizar con esas tareas que ella asume, le propone en ese nivel interno al ego, que al estar temporalmente, transitoriamente fuera de la materia, está más despejado, porque el ego vive una gran congestión cuando está en la materia. Se identifica con las fuerzas materiales, cuando sale de la materia está más liberado. Entonces el alma lo encuentra más disponible, más receptivo. El ego puede estar más polarizado hacia las energías internas. El alma le ofrece una planificación encarnatoria. Lo estimula para que esa planificación encarnatoria pueda ser sintonizada por el ego, aceptada como un patrón de energía, como un patrón vibratorio que él va a tener que plasmar en el mundo material, cuando retorne, cuando reencarne. Entonces, el ego va a reencarnar habiendo asumido, habiendo asentido ante la planificación interna que el alma compartió con él y que asume en nombre de la vida planetaria. El ego se sumerge en la materia, kármicamente se le dan vehículos, un vehículo mental que responde a las leyes mentales planetarias, un vehículo emocional que responde a las leyes astrales planetarias y un vehículo etérico físico que responde a las leyes concretas y etéricas del planeta. Y el ego, con la utilización de esos vehículos, con el dominio de las leyes en la medida que pudiera, va a intentar asumir en la materia esa planificación que el alma le presentó. Cuando la identificación del ego en el mundo material es muy intensa, cuando está muy identificado con el mundo material, quiere decir, se identifica tanto con los trajes psicofísicos que se le ofrecieron, el ego tiene un gran problema para recordar, para resintonizar, para alinearse a la energía de esa planificación interna. Porque uno de los ensayos evolutivos de la conciencia es recordar, lograr sintonizar para qué encarnó.
Eso forma parte del ensayo evolutivo. Si el ser no está en condiciones, una vez que está encarnado, de sintonizar la esencia de esa planificación interna, entonces está muy identificado con las fuerzas materiales, con las fuerzas psicofísicas. Entonces el alma no está eligiendo nada, el alma no tiene opción, no es libre albedrío. El alma, cuando está despierta, lo que busca es armonizar la vida planetaria, quiere decir servir. El servicio, como ley, es la expresión de la energía del alma en lo inmediato en la materia. Servicio no es otra cosa. Entonces el alma necesita, a través de su extensión en la materia, del ego, que va a hacer uso de los vehículos de la personalidad, necesita servir. Para eso el ego tiene que buscar entrar en sintonía con esa voluntad anímica, entrar en sintonía con esa voluntad interior. Y cuando logra entrar en sintonía con esa voluntad interna, con esa voluntad interior, mediante esa sintonía, esa alineación, él queda receptivo para ser estimulado, para recordar aspectos de esa planificación interna. Si él logra un cierto grado de receptividad y logra desidentificarse con los juegos de fuerza de la materia en esos momentos, mediante el canal intuitivo el alma pasa informaciones. Y aquí viene la otra etapa, el ego puede recibir la información y obedecerla o desobedecerla. Quiere decir, el proceso tiene muchos pasos. Entonces el alma no está eligiendo nada, lo único que hace es colocar al ego algo que ella sabe que es necesario, sea instalado, sea cumplido, sea asumido y sea consumado en el nivel material a través de lo que ella como extensión y energía puede hacer en la vida planetaria. Entonces no hay libre albedrío. El ego sí tiene etapas donde está bajo libre albedrío y renuncia muchas veces a asumir por sintonía y proceso intuitivo el estímulo que el alma le ofrece y se entrega en horizontal a hacer experiencias propias de la fase kármica en la que se encuentra, quiere decir, propias del libre arbitrio, del libre albedrío. Hasta que el ego no se cansa de hacer eso, a lo largo de decenas de encarnaciones, no logra estar lo suficientemente receptivo como para mantenerse de un modo estable ante la voluntad del alma. Recuerden que decíamos, el ego cuando está en estado de desencarne, él no está tan influenciado por el mundo material. Está liberado de esa influencia compulsiva. Entonces él, cuando está libre de los cuerpos de la personalidad, le dice sí a la planificación interna. ¿Cómo no? Contá conmigo. Cuando cae en la materia, ¿para qué vine yo acá? Ah, sí, a ver de qué se trata esto. Es el problema. Entonces, a veces pasa, pero decenas de encarnaciones, y cuando desencarna dice, ay, casi me acordaba. Casi, pero no me pude acordar. Casi me acuerdo que me habías enviado, que venía en tu nombre. Por decirlo de algún modo, casi. Bueno, la próxima seguro que puedo. Otra vez se tira la pileta a la materia y puede ser que no se acuerde de nada. Es más, algunos de esos seres que en los niveles internos dicen que sí, que confirman que quieren ser herramientas del alma en la materia, cuando están encarnados dicen, ¿existirá el alma? ¿Para qué servirá el alma? Todas esas son pamplinas. Y son personas que, algunos incluso tienen esa doctrina de que la verdad es materia y la materia es verdad. Y esto de que si no puede ocurrir que mi alma planifique algo irrealizable o contrario a lo que otras planifican, no porque no hay libre albedrío, quiere decir, el alma cuando planifica algo, no lo planifica porque se le ocurre. El alma planifica algo porque ella se torna receptiva de un estímulo que proviene de ese conjunto de almas, de esa gran entidad de la que forma parte. Ella acepta ese ensayo evolutivo. Ella es estimulada a asumir para la vida planetaria ciertas tareas. No está eligiendo nada. Entonces, si acepta, automáticamente las leyes planetarias ponen todo en equilibrio. No se va a contraponer lo que un alma planifica con lo que otra alma planifica. A ver cuál es la mejor planificación. Una es más válida que otra. Todo lo que las almas planifican en los niveles internos no se contrapone. ¿Por qué?
porque cuenta con la inteligencia absoluta de la energía, de la esencia y de la luz. La energía, la esencia y la luz no están viviendo situaciones de fricción en esos niveles. La energía, la esencia y la luz tienen expresiones de inteligencia absoluta, tienen aspectos de inteligencia absoluta. Todo lo que la luz ofrece al alma como camino en la materia en su propio nivel, todo lo que la esencia busca liberar a través del alma, todo lo que la conciencia busca hacer a través de ese proceso, todo eso responde a una inteligencia única que no se contrapone, no está en contraposición, no entra en fricción con sus propios aspectos. Entonces no hay ningún problema y no hay planificación mejor que otra, no hay planificaciones más importantes. Lo importante es que el alma pueda llegar a consumar esa planificación, porque si consuma esa planificación, entonces aquello que ella había asumido a favor de la vida planetaria se concreta. Entonces no importa si un alma está más evolucionada que otra, más abierta que otra, si cada una de ellas, si cada una de esas conciencias internas logra acercarse a la consumación de esa planificación, eso es lo único válido. Entonces no hay tareas de almas más importantes que otras. La importancia es que se puedan concretar, consumar esas planificaciones. Ahora, ¿se puede tornar irrealizable, como pregunta acá? Sí. Porque hay aspectos de la planificación interna que el alma solo puede llevar adelante si el ego llega a ser una herramienta fiel, consistente, persistente. En esta transición planetaria hay una gran cantidad de almas despiertas en este planeta, en una condición de despertar, en una magnitud de despertar interno como nunca lo hubo. Nunca hubo seres con una condición, un nivel de despertar, tanto en el nivel de la mónada, del espíritu, como en el nivel del alma, como hoy existen en este planeta. Hay seres de un gran nivel de despertar, pero a eso se contrapone las grandes dificultades del mundo psicofísico, donde el ego y la personalidad están entorpecidos, están como metidos en un gran barro donde no pueden avanzar. Es posible que un alma despierta, que hubiera asumido una planificación, no pueda llegar a concretar esa planificación en el nivel de la personalidad, en el nivel del ego. Sí en el nivel interno lo que ella hubiera asumido, pero la contraparte de esa planificación en el nivel material puede quedar abortada. En ese caso, podría ser que el alma determine llevar al desencarne prematuro al ego, porque el alma no quiere fagocitar las fuerzas de los planos donde está actuando. Entonces, como ella tiene la capacidad de colocar en la materia, según las necesidades planetarias, al ego con el uso de los vehículos de la personalidad, y también tiene la posibilidad de retirar al ego bajo los aspectos que la ley de muerte le ofrecen, podría ser que el alma determine retirar al ego si el ego quedó muy lejos de cumplimentar algunos aspectos de la planificación interna. Eso permite al alma no gastar una gran cantidad de energía que en definitiva va a financiar la vida planetaria, porque cuando un ser está muy alejado de su planificación interna, todo lo que él hace en el mundo material es vampirizarlo. Y en este momento hay una gran cantidad de seres que están vampirizando el planeta. Quiere decir, están debilitando las estructuras donde y mediante las cuales circula la energía planetaria. Entonces hoy hay una infinidad de variables para desencarnar. Vieron que este planeta está mostrando todos los días una patente nueva. Estamos patentando siempre un modo nuevo de desencarnar, con cosas extrañas, con situaciones a veces impensables. Bien, todo eso muchas veces procede de la necesidad que tienen los conjuntos de almas de retirar a los egos del mundo de la personalidad, del mundo tridimensional. Acá nos preguntan si se puede estar en servicio planetario mientras se ensaya estar en ese lugar de entrega, aún sabiendo que no se ha llegado a ese grado evolutivo que se desea estar. A ver, si una persona desea estar en algún lugar en términos evolutivos, llegar a algo, esa persona está padeciendo un nivel de inmadurez notorio y puede ser que esté sumida en ilusiones y que tenga problemas para definir algunas cosas.
Ninguno de nosotros está acá para desear evolucionar, ni para desear un grado de evolución, ni para aspirar a un grado de evolución ninguno. Porque ninguno de nosotros sabe, primero, cuál es su evolución. Porque una cosa es lo que un ser parece, otra cosa es lo que un ser es. Y un ser es lo que internamente logró, no lo que externamente teatraliza, lo que él se vende, lo que él compra, lo que él ofrece, lo que él recibe. Un ser no es las conjeturas que él saca, las comparaciones que hace respecto a los demás, a su proceso evolutivo, sus ambiciones espirituales más o menos encubiertas. Un ser no es nada de eso. Un ser es aquel nivel evolutivo que alcanzó su conciencia interior, en el contexto general que esa conciencia exhibe, quiere decir el nivel de la mónada, del espíritu, el nivel del alma, y si ese ser estuviera suficientemente despierto, el grado de desenvolvimiento, de madurez de su traje de luz, de su cuerpo de luz. Un ser no es nada de lo que parece acá ser, porque esto que está acá es como una talla grotesca de lo que somos. Ninguno va a saber realmente lo que es observándose, observando al otro en este plano. Siempre va a haber una trampa, va a caer una trampa. Entonces lo primero que un ser tiene que hacer es no desear nada. El ser tiene que aprender a ver dónde la vida le está abriendo la puerta, dónde la vida lo está colocando. Puede ser que ahí donde la vida le está abriendo la puerta, donde lo está colocando, donde la luz le abre camino para transitar ciertas cosas, él pueda vivirla en armonía o en desarmonía. Pueda vivirlo con un mayor o menor grado de flexibilidad, de lucidez, de aceptación, de refracción, de equilibrio, de desequilibrio. Y si él va a evaluar si tiene que estar ahí o no haciendo ese ensayo en base al gusto y al disgusto, al equilibrio y al desequilibrio, a la armonía o la desarmonía que estén presentes, nunca va a saber si tiene que estar ahí. Un ser, para saber si tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer en ese lugar, tiene que buscar por sobre encima de su identificación con lo que impacte emocionalmente en él, tiene que estar buscando la realidad interna. Porque lo único que nosotros tenemos que buscar por sobre encima de todo en cualquier situación es la realidad interna que está presente en esa situación. Si el ser aprende a sintonizar los aspectos internos que gobiernan la situación, la esencia interna de la situación, esa esencia interna, esa sintonía con la esencia interna de la situación, es la única energía, el único elemento que puede confirmar al ser si él está en el lugar que tiene que estar y haciendo lo que corresponde. Porque si el ser entra en fricción, en desequilibrio, se amarga, se enoja, se deprime o entra en estado de euforia, él en esa situación y de esos modos nunca va a saber qué tiene que hacer. Porque las fuerzas de la materia son engañosas y llevan a la conciencia a tener un parámetro realmente distorsionado de la realidad. A ver, en este planeta la mayoría está disconforme con lo que hace, dónde lo hace y cómo lo hace. Entonces podríamos decir que todo el mundo está en el lugar que no tiene que estar haciendo lo que no tiene que hacer. Ahora, también en este planeta hay una porción de la humanidad que es minoritaria, que está muy conforme con lo que hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Pero eso tampoco garantiza que esté en el lugar adecuado haciendo lo adecuado. Entonces, ni para unos ni para otros, el parámetro que están utilizando es cierto. Porque lo único que están haciendo es medir las situaciones con las reglas de la materia, en base a leyes mentales, emocionales, concretas. Un ser tiene que estar atento para poder ser guiado internamente en el reconocimiento de la realidad. Si ya para la conciencia de ese ser tiene prioridad el señalamiento interno, si para él es prioritario lo que provenga de su interior y es capaz en esa actitud de desestimar todo lo que en términos emocionales y mentales buscar influenciarlo, si él ya está abierto, predispuesto, que la vida interna, su propia esencia interna lo guíe, entonces tiene resuelto el problema. Porque si su esencia interna le dice, usted ahí está incómodo, usted ahí está realmente exigido, usted ahí está en una situación de crisis,
pero usted está ahí porque tiene que estar ahí. Si él recibe esa información y realmente quiere obedecer los designios de la energía, no se puede ir, tiene que estar ahí, ¿entiende? Así padezca incomodidades, limitaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque la vida le está diciendo, usted solo en esas condiciones va a reunirse, va a encontrarse con las características que la energía quiere colocar para usted en base a sus necesidades evolutivas. Si usted quiere buscar otro tipo de condiciones acorde a lo que su conciencia en términos de deseo, especulación, razonamiento y comparación ofrezcan, usted hasta que no se aburra de desviarse, no va a poder dar por el camino y la situación adecuada. Porque una cosa es lo que el ego quiere, lo que la personalidad requiere y solicita, y otra cosa es lo que el alma entiende que es necesario para ego y personalidad. Entonces, lo que para el ego y la personalidad es satisfactorio, para el alma es pérdida de tiempo y desvío. El alma coloca continuamente al ego en situaciones de prueba que ella, desde los niveles internos, asistida por la ley de karma, coloca para el ego y la personalidad. El alma tiene la capacidad de recibir de la ley de karma toda la escenografía que necesite, la va a tener disponible para colocar las energías que ella proyecta hacia la materia en las situaciones evolutivas donde le permita al alma consumar el dominio de las leyes materiales. Porque de esto se trata. El alma, cuando logra que el ego responda a sus estímulos y acepte las condiciones encarnatorias, cuando el alma logró encontrar el modo de que el ego responda, ella lo que está haciendo es consumar el dominio de las leyes de la materia. Porque hasta que el ego no responda a la voluntad del alma, lo que queda declarado para esa alma es que ella todavía no tiene la capacidad de dominar las leyes materiales, de un modo tal que el ego responda a los estímulos interiores. Y lo que el ego hace en la materia es estar en nombre del alma para consumar ese aprendizaje de las leyes materiales. Entonces, ninguno de nosotros debería evaluar que las condiciones sean ideales para ver si está en servicio o no, si está más o menos interferido. El ser está interferido si él al momento de asumir una situación no se abre a la vida interna para que la vida interna le muestre cómo resolver la situación. Entonces, mientras un ser no está abierto a esa posibilidad, entonces siempre va a estar cerrándole camino a las cosas. Entonces, un ser está puesto en una situación para ensayar con ciertas energías. Sí, claro, para ensayar con ciertas energías. ¿Qué significa ensayar? Que esa situación lo va a preparar para lo que sigue. Entonces siempre una situación es un ensayo. Porque si el ser no acepta esa situación y no acepta lo que esencialmente esa situación realmente, potencialmente, le permitiría hacer, él no se puede preparar para lo que al corto, al mediano y al largo plazo, en términos evolutivos, le compete. Por eso es tan importante tener la capacidad de aceptar lo que la vida coloque para nosotros. Y no ver si al otro le va mejor, si al otro le va peor, si el otro está contento o amargado con una situación parecida o no. El ser tiene que vivir con gratitud las situaciones que la energía, que la vida, que su propia alma le colocan. Porque él está recibiendo lo único que puede recibir en eso. No hay otra cosa. Si hubiera algo mejor para el ego, el alma, con todo el respaldo que tiene por parte de la ley de karma, se lo ofrecería. Si el alma no le puede ofrecer otra cosa al ego, si no puede ofrecer otra cosa a la conciencia encarnada, es porque ninguna otra cosa sirve por sobre encima de eso. Cuando el alma asume aquello con gratitud, con búsqueda de sintonía, intentando que se vierta la voluntad interna en la asistencia de esa situación, entonces automáticamente libera al alma de tener que construir situaciones de esa naturaleza. Cuando el ego asume profundamente la situación, está liberando al alma, porque el alma no tiene ninguna intención de quedarse estancada ahí en situaciones reiteradas. Cuando las situaciones se reiteran es porque el ego no asume el potencial de la situación y no libera la luz que el alma le ofrece liberar en esa situación.
Cuando el ego asume liberar la luz que está ahí para ser liberada en la situación, el alma automáticamente lo lleva a otra etapa. El alma va viviendo iniciaciones en los niveles internos. Entonces, cuando el alma no puede avanzar en el dominio de las leyes materiales, hay aspectos iniciáticos que ella no va a poder asumir en su propio nivel. Porque recién cuando el alma puede consumar cierto tratamiento de la realidad en este plano a través del ego, ella queda liberada y se amplía. ¿Por qué el alma tiene una dificultad para llevar adelante situaciones en la materia a través del ego? Porque hay cierto voltaje de energía que todavía no puede sintonizar de un modo estable y profundo. ¿Cuándo ella va a poder sintonizar voltajes mayores de energía? Cuando vive una expansión. ¿Y cuándo puede vivir una expansión? Cuando con el voltaje de energía que hasta ese momento recibió, ella puede solucionar su tratamiento de la realidad en cada plano donde se ve extendida, donde ella se vuelca. Hasta que nosotros no servimos como herramientas genuinas del alma en este plano, hasta que no queremos realmente asumir en nombre de la vida interna lo que ocurre acá, estamos poniendo palos en la rueda. Porque ninguna conciencia espiritual puede seguir su avance si sus extensiones en la materia están empecinadas en no responder a esa vida interna. Por eso es tan importante que nosotros asumamos con entrega y con profunda gratitud, con amor, con receptividad, con obediencia, lo que internamente somos estimulados a hacer en estos niveles. ¿Qué ocurre? Cuando el alma encuentra la forma de resolver esto, cuando nosotros adherimos a esa voluntad interna, dejamos al alma lista para que en el momento adecuado ella pueda vivir otra expansión, otra iniciación, y ser a su vez una herramienta más amplia de recepción, de instalación, de aspectos de la vida planetaria, con los cuales ella está comprometida y que va a poder asumir más profundamente. De ese modo, la conciencia del individuo va ascendiendo toda, porque cuando el ego empieza a responder de ese modo, se va viviendo ese proceso de la personalidad integrada. Quiere decir que ya la personalidad no busca hacer experiencias en horizontal, externas, libre albedrío. A partir de cierta etapa, el ego y la personalidad lo único que quieren es que cada experiencia exterior con la que están comprometidos, en la que están participando, pase a ser una experiencia del alma. Ese es el secreto. Si yo estoy en la materia, actuando en la materia, y mi intención es que aquella experiencia material pase a ser una experiencia interna, quiere decir, si yo me ofrezco para que el alma pueda encontrar la forma de liberar su energía en esa experiencia, es muy diferente a cuando yo creo que tengo que hacer las cosas a mi manera y cierro la puerta a mi esencia interna para que pueda volcarse en una situación. La mónada se amplió también, porque la ampliación mayor y primaria la vive la mónada. La mónada va viviendo iniciaciones en su propio nivel. Mónada y espíritu es lo mismo. Vibratoriamente, la mónada está por sobre encima del alma. Vamos a hacer rápidamente un paneo. Nuestra conciencia divina y superior arriba de todo. Nuestro regente, nuestro principio divino. Abajo la mónada, si estamos maduros, por debajo el traje de luz, por debajo el alma, si ya estamos maduros, en el nivel intuitivo polarizada, por debajo las leyes del plano mental, emocional y etérico-físico. Divino, monádico, espiritual, intuitivo, nivel mental, nivel emocional y nivel concreto etérico-físico. Esos son nuestros 7 niveles de conciencia. Entonces, cuando la mónada, por debajo de la conciencia divina, quiere decir, cuando el espíritu, que sirve de herramienta al regente, en los niveles físico-cósmicos para esa experiencia evolutiva, vive una iniciación, ella está en condiciones de ofrecer un voltaje y un estímulo al alma que a su vez lo refleja como un aspecto iniciático. El alma también se expande. El alma, cuando se expande, recibe un voltaje de energía superior, busca aplicarlo, de llevar eso, de reflejarlo, de compartirlo con el mundo material a través del ego. Porque cuando el alma se expande y esa corriente de energía va al mundo material, el alma lo que hace es elevar el mundo material. Nosotros acá estamos para elevar el mundo material. ¿Cómo elevamos el mundo material? Confirmando el mundo material en su condición enfermiza, con las fuerzas involutivas, con las fuerzas disuasivas. El mundo material se eleva cuando nosotros en este plano, receptivos de las energías internas, liberamos esas energías en la materia.
en el nivel mental, emocional, físico, concreto. Es así se eleva el mundo material. El alma en su nivel, la mónada en el suyo, van viviendo ampliaciones, pero para que el alma pueda ampliarse, primero debe ampliarse la mónada. Porque la iniciación la vive primero la mónada, después el alma en su nivel refleja eso iniciáticamente y luego lo ofrece como estímulo a la personalidad, al ego. Acá hay dos consultas relacionadas a la evacuación, al rescate. Dice, con relación a la evacuación, pienso que si la materia es como una cárcel, pero el espíritu está en libertad, ¿por qué hace falta ser rescatado monádicamente, como según se difunde? ¿Por qué el espíritu directamente no toma su camino? Alguna vez nosotros explicamos que la situación del planeta y de la humanidad es tan inestable que no puede ocurrir lo que ocurre en otros universos planetarios, que forman parte de otros sistemas solares, de otros niveles de la vida cósmica. Los seres aquí perdimos la condición de la libertad bajo algunos de sus aspectos, como por ejemplo, que la conciencia monádica, el espíritu, tenga la capacidad, sin necesidad de asistencia, de desplazarse de un nivel al otro de la vida cósmica, acorde a sus necesidades evolutivas. A tal punto se complicó la situación vibratoria del planeta y del sistema solar, a tal punto la identificación de la conciencia en ciertos niveles con las fuerzas materiales, que por más que una mónada, en términos técnicos, por más que un espíritu, en términos técnicos, estuviera en condiciones de poder ser definido como rescatable, por sí mismo no podría desplazarse a otro campo de conciencia, quiere decir a otro medio planetario para seguir su evolución. ¿Por qué? Porque la situación energética del planeta es tan delicada que necesita de la asistencia y de la coordinación de un movimiento ceremonial de traslado de conjuntos de mónadas, porque el campo de energía de ese planeta es muy inestable, incluso en el nivel monádico no logró el nivel energético adecuado para permitir ese proceso. Y como las mónadas, dada la interferencia de la vida planetaria, no pueden trabajar con su energía con mayor libertad, efectividad y estabilidad en los niveles materiales, necesita toda la asistencia de la jerarquía en el proceso de rescate, de evacuación. Si no, sería un desastre. Si no, se desarticularía el campo vibratorio del planeta. En otros medios planetarios, fuera de este sistema solar, cuando algunas tandas monádicas hacen todo lo que tenían que hacer, con muchísimo menos participación, aunque igualmente con asistencia de la jerarquía, esas mónadas se retiran y son asistidas en ese retiro, se trasladan, transmigran, utilizando el dominio de las leyes cósmicas que ya alcanzaron. Pero las mónadas en el planeta Tierra no tienen esa capacidad porque fueron muy interferidas en su proceso de relación con los niveles inframonádicos y la energía misma del planeta es muy inestable. En los planetas más evolucionados ya no hay procesos como los que hoy vive la Tierra. Entonces, en esos planetas no se ensaya procesos de evacuación o de rescate. Por eso el sistema solar, para pasar por un cierto tipo de octavación, necesitaba que la Tierra diese por terminada la transición planetaria. Recién cuando la Tierra dé por terminada la transición planetaria, entonces todo el sistema solar va a poder octavar cierto aspecto a su nivel vibratorio. También dice, según lo que leo, todos los seres son llevados por las leyes del cosmos a donde les corresponde por evolución. Es decir, nadie es abandonado a su suerte. En ese caso no es inexacto el término rescatable y por asociación no es inexacto que se hable de no rescatable. Gracias por lo que se pueda colocar. Acá la persona infiere, deduce, que si ninguna partícula, aunque sea en un proceso como el que la Tierra en algún momento va a vivir, de evacuación, de rescate, de reorganización de las leyes materiales, de reinstalación del equilibrio planetario, si ningún ser es dejado al azar, quiere decir, ningún ser es abandonado, olvidado en una situación de esta naturaleza, porque algunos son rescatables y otros no,
si no es inexacto el término, porque todos van a ser tenidos en cuenta. El término rescatable se aplica del siguiente modo. El ser es rescatado de una situación en ciernes que a él kármicamente no le compete ya. Quiere decir, es retirado para que no viva una situación que a él, en términos kármicos, no le compete porque es una situación purificatoria. Quiere decir, una situación que tiene que ver con débitos kármicos. En el planeta hay seres que van a ser retirados antes de que el ápice de la evacuación se manifieste. En ciernes a esa manifestación, a que el cenit de la evacuación se dé, en ciernes de ese proceso van a ser retirados, algunos un segundo antes, pero van a ser retirados. Esos seres están siendo rescatados. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, la conciencia interna de esos individuos, dada la gran congestión, dado la gran densificación de la vida planetaria, no está en condiciones de hacer ese movimiento, sino es a través de un gran desgaste de energías o incurriendo posiblemente en procesos de inestabilidad que alterarían realmente la situación del planeta aún más. Entonces, ¿qué ocurre? La jerarquía va a retirar seres a los cuales no les va a corresponder estar presentes en situaciones de un cierto grado de densidad, de fricción, de caos, situaciones que desde el punto de vista del consciente izquierdo van a ser tremendas, terribles. Entonces son retirados simplemente, es un ser rescatable. Un ser que no le compete vivir lo que kármicamente al grueso de la humanidad le va a tocar vivir, porque según dice la jerarquía de instrucción, aproximadamente el 90% de la humanidad va a tener que enfrentar en ese momento del ápice de la purificación planetaria, va a tener que enfrentar lo que le correspondiera en el medio de una situación caótica de modo general y global. Algunos dicen, va a haber hundimientos, va a haber maremotos, va a haber terremotos, huracanes, va a haber de todo, porque la superficie del planeta va a entrar en un desequilibrio desde el punto de vista izquierdo, racional, especulativo, en un gran desequilibrio. Para los seres que están más ampliados en conciencia, ese momento va a ser visto como una bendición. ¿Por qué? Porque todo ese proceso va a retirar, va a purificar lo que ya no sirve del planeta. El planeta va a reordenar las fuerzas de los niveles materiales. La supranaturaleza va a dirigir los procesos naturales, es decir, los niveles superiores de la conciencia del planeta, va a dirigir los niveles inferiores para que el proceso purificatorio se dé totalmente, de un modo efectivo y absoluto. Entonces, un ser rescatable es un ser que no le corresponde estar, porque kármicamente está eximido de ese proceso. No quiere decir que sea un ser perfecto, no se tiene que confundir esto, Quiere decir que aquellos aspectos purificatorios que ese ser aún tiene que asumir y que va a tener que de algún modo transmutar cuando sea retirado en la evacuación, el rescate, no llegan a ser justificativo suficiente como para mantenerlo en situación tan caótica como la de aquellos otros que no van a ser retirados y van a tener que enfrentar la situación desde donde kármicamente las leyes planetarias lo dispongan. Eso es todo. Pero tanto unos como otros, quiere decir, los que van a ser rescatados son llevados por la energía crística donde sigan su camino, porque están habilitados para eso. Y los que no son rescatados también van a ser llevados por la energía crística donde corresponda para seguir su camino. Ambos van a ser llevados por las leyes crísticas a donde corresponda. Los seres rescatables están definiendo que su destino inmediato es un campo de vida que esté por encima del nivel vibratorio donde acaban de ser rescatados. La diferencia es que el ser no rescatable está definiendo que su destino inmediato puede estar por debajo y muy por debajo del campo de energía donde acaba de ser retirado pero no rescatado. Quiere decir, va a tener que retomar evolutivamente de instancias más primitivas porque la energía crística da esa oportunidad siempre. Si un ser no pudo asumir lo que evolutivamente le correspondía, la energía crística lo reinstala en las condiciones donde sí pueda reensayar.
Algunos más abajo, otros más arriba, pero todos esos seres no rescatables van a ir a condiciones inferiores a aquellas de donde acaban de ser retirados después de pasar por el proceso purificatorio y kármico que les corresponde. ¿Por qué se tiene una sensación de que queda poco tiempo? Algunos seres están percibiendo adecuadamente que la transición planetaria avanza y notan que el ritmo de ese avance cada vez es más dinámico. O podría ser que si bien no estén percibiendo que es más dinámico el ritmo de ese avance, estén percibiendo que hay un avance, aunque no su dinámica. Pueden estar percibiendo que está ocurriendo algo, aunque no puedan tal vez percibir la dinámica de lo que está ocurriendo. Hay una parte de nuestra conciencia que realmente tiene certeza de lo que está ocurriendo. Nuestra conciencia interna, que no está distorsionada, identificada, desviada por la compulsión material, nuestra conciencia interna recibe en el grado que ella esté lista, recibe en la medida de sus condiciones transitorias la información de la vida planetaria, sin distorsiones, sin aditivos, sin adornos. Cuando un ser está aproximadamente en un grado de despertar suficientemente efectivo para asistir la transición planetaria, esa conciencia interna recibe información. Cuando recibe información, lo que intenta es estimular a la personalidad y al ego para que comprendan que la situación planetaria va en avance y que los tiempos se van acelerando. Porque una de las informaciones que la conciencia interna tiene para compartir continuamente con la personalidad y con el ego, precisamente, son los aspectos más profundos de la realidad planetaria. Si el ser ya está receptivo y está en una búsqueda genuina espiritual, va a tener esos flashes, va a tener esa comprensión intuitiva de que las cosas están avanzando, de que los tiempos están acelerados. Entonces todo eso proviene de la conciencia interna. Ahora, ¿para qué nos sirve esa percepción? Si nuestra conciencia interna nos está ofreciendo esa percepción, es para que nosotros, a través de esa percepción y de esa comprensión, asistamos la vida material para que la vida material pueda ajustarse a los ritmos de esta transición, para que la vida material pueda ajustarse a las necesidades de la transición. Cuando el ser percibe que esa dinámica, esa actividad, esa aceleración está increciendo, que notoriamente está siendo registrada por su conciencia, él tiene que traspasar eso en la vida material bajo distintos aspectos. Tiene que aprender a vivir con mayor síntesis la vida material, con mayor atención, con mayor búsqueda de sintonía, de alineación. A él se le estimula para comprender lo que está ocurriendo en la vida material, para que él pase a ser una herramienta ecualizadora de ese proceso, sostenedor de ese proceso, sintetizador de ese proceso. Entonces, cuando nosotros registremos aspectos de la transición planetaria, es para colaborar con la armonización de esa transición, no para quedarnos con la información, por la información en sí misma, si no pasa a ser de aplicación práctica por parte de la conciencia, no sirve de nada. Cada vez que nosotros recibamos una percepción de la realidad planetaria, que nos sirva para asistirla, para encaminar la realidad planetaria hacia donde está siendo esperada, hacia la síntesis que tiene que consumarse en ella. Cuando nuestra mente nos envía el mensaje de que necesitamos silencio, ¿qué significa? ¿Qué deberíamos hacer? En realidad la mente es la herramienta. Si la mente está enviando un mensaje a la conciencia material de que hay necesidad de silencio, la mente ahí lo que recibió es un estímulo interior. Entonces ella está siendo utilizada en su condición que responde a las leyes mentales. En esa condición está respondiendo a la vida interna. La vida interna está utilizando a la mente como el lenguaje en el campo de la personalidad que posiblemente sea el más apto para ese individuo en ese momento. También puede ser un sentimiento en vez de un pensamiento. Pero si es la mente la que está ahí colocando un pensamiento,
La mente ahí está siendo simplemente la pizarra, colocando en lenguaje mental lo que la vida interna está solicitándonos. ¿Qué nos está solicitando ahí la vida interna? Que la atendamos. La vida interna está diciendo que la atendamos, que la busquemos, que estemos receptivos a ella. Cuando la mente llega a comprender, ve plasmado en su conciencia mental, en ese campo mental, ve plasmado ese estímulo de búsqueda de silencio, está recibiendo de parte del alma precisamente un estímulo, está recibiendo de parte del alma una alerta. Ese ser necesita reforzar la búsqueda de comunión interior. Porque el silencio ahí significa unión con el alma. Cuando la mente reconoce que necesita silencio, eso lo tiene que aprender a traducir como la búsqueda de religación interna, de coligación interior, de comunión interior. El silencio representa, el genuino silencio, representa en el campo de la personalidad la energía del alma, en lo inmediato, y también representa la energía de la mónada, del espíritu. Entonces, cuando la mente está sedienta de silencio, ella está sedienta de alma, está sedienta de vida interna, está sedienta de esencia, de luz, quiere decir, está indigestada de aspectos psíquicos, entonces necesita salir de ese proceso. Ahí nosotros tenemos que reforzar nuestra búsqueda interna, nuestra búsqueda de alineación y de sintonía, porque cuando la mente está emitiendo semejante llamado a la personalidad en su conjunto y al ego mismo, porque el ego puede estar en ese momento congestionado con una gran cantidad de cosas, y podría ser que la energía hubiera golpeado las puertas de la vida mental, y si la vida mental le abrió las puertas, la energía puso el mensaje ahí. Y el ego tiene que aprender a leer en el campo mental ese mensaje. Porque el ego no es mente, el ego no es cuerpo emocional, el ego no es cuerpo físico. El ego es vida interna, pero a veces está tan consustanciado con aquellos elementos de los cuales se reviste, con los elementos psicofísicos con los que se reviste, que la energía lo coloca en esos elementos para que él los pueda atender, para que él lo pueda percibir. Entonces, si la vida interna coloca en ese campo mental, frente a frente, para el ego, ese mensaje, el ego tiene que reforzar todo ese trabajo de llevar la conciencia psíquica a la vida interna. Porque si no presta atención a eso, si cree que es una cuestión de su imaginación, que no es una verdadera necesidad, porque hay otras cosas más importantes, lo que está ganándose ese ser al corto, al mediano plazo, es un mayor desequilibrio. Y después va a tener mayores problemas, con un mayor costo de energías, con menor economía para salir de un proceso de esa naturaleza. Ninguno de nosotros debería desoír mensajes de esa naturaleza. Cuando el campo mental esté clamando por silencio, nosotros no deberíamos hacer ninguna otra cosa que reforzar la búsqueda de luz interna. Muchas gracias.